Bueno, damos inicio a la clase de hoy día. Manuel, Nicolás y Sergio, yo envié unos correos anoche donde hay material e incluso hay una guía con ejercicios que quiero que comencemos a desarrollar respecto de la ISLM, y hoy día terminamos los ejercicios de pasar, digamos, a la materia y entender, digamos, para qué ha servido toda esta construcción ya del modelo. Voy a compartir pantalla y para que veamos las últimas cosas. Esto era lo último que estábamos viendo en la clase anterior y quiero saber si lo están viendo o no, porque el día de ayer había problemas, de repente no se veía, no se compartía la PPT. ¿Lo están viendo o no? No, profe. Ya, a ver qué está pasando. ¿No? De nuevo tenemos el mismo problema de ayer. A ver, ¿se ve ahora algo o no? ¿O está cargando? Ahora sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Ya, fantástico. Gracias. Esto era lo último que vimos el día de ayer y estaba hablando acerca de una OMA, una operación de mercado abierto expansiva que hace el Banco Central. Lo que quiere hacer el Banco Central cuando está expandiendo la cantidad de dinero circulante, es decir, aumenta la oferta de dinero, la oferta monetaria. En el primer paso, el Banco Central lo que hace es compra, en realidad recompra bonos que anteriormente había vendido. Es decir, lo que hace es recuperar una cantidad de papeles que son compromisos de pago futuro y les dice a los clientes, ¿ya? Que, disculpen que vamos a hacer entrar aquí los que están llegando atrasados. Lo que les dice a ellos es que les compra antes esos papeles, antes de que venzan, ¿ya? Y les ofrece una cantidad de dinero. De tal manera de que retira estos papeles, que son activos financieros, los va a guardar en la bóveda, obviamente, o los va a destruir si ya no están vigentes, y lo que entrega es dinero, de tal manera de que la cantidad de dinero circulante en el mercado se incrementa. Si, no sé, si incrementó, compró bonos por 500 millones de pesos, ¿ya? Se incrementó la masa monetaria en 500 millones de pesos, pero la masa monetaria real ofertada, que es la masa monetaria multiplicada por el multiplicador bancario, se incrementa mucho más, es decir, la cantidad de dinero en el fondo circulante eh, entre el dinero legal y el bancario, ¿ya? El financiero, ¿ya? Sí, es mucho más que los 500. Eh, Se incrementó la masa monetaria y lo que pasa entonces es que la cantidad de bonos que estaba circulando en el mercado disminuye. Y al disminuir, al haber una escasez relativa, lo que pasa es que entonces que se incrementa la demanda de bonos y eso provoca un incremento del precio de los bonos, ¿ya? Y cuando aumenta el precio de los bonos, el interés disminuye, el tipo de interés para los bonos. Lo voy a ver en un ejemplo un poquito más adelante. ¿Qué efecto tendría una política monetaria contractiva en la oferta monetaria? Contractiva significa que lo que quiero hacer es disminuir la cantidad de dinero, por lo tanto es el Banco Central el que sale a vender bonos y a cambio de los bonos retira una cantidad de dinero. ¿Qué pasa con la demanda de bonos?
Como ha vendido más bonos, se provoca un exceso de oferta de bonos y por lo tanto, en vez de aumentar el precio de los bonos, estos disminuyen, ¿ya? Y entonces, el tipo de interés, en vez de disminuir, se incrementa. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, espero que se haya entendido. El mercado monetario y el déficit fiscal. Cuando el gobierno tiene déficit, lo que podría hacer en principio sería hacer a lo mejor una emisión de bonos que pueden ser comprados por las familias, pueden ser vendidos en el sector externo, podrían comprarlo empresas o bancos comerciales. Eh, pero el Banco Central no puede comprar no puede comprar estos bonos, porque se produciría el fenómeno que se llama monetización de la deuda. Es decir, que de alguna manera se estaría ingresando, inyectando dinero sin el respaldo adecuado. Y por lo tanto, al incrementar dinero de manera artificial, lo que va a pasar es que se va a provocar un exceso de oferta de dinero que en el fondo lo que va a tender es a provocar presiones inflacionarias. En Chile, legalmente, no se puede monetizar la deuda pública. En otros países sí. Pero lo que puede así hacer es tomar en créditos ya, si son muy grandes, al Banco Mundial, eh, a, a, un trust de bancos, ya, pedir dinero, digamos, a los privados, solicitar dinero, préstamos a los privados, para poder desarrollar o llegar a acuerdos comerciales donde eventualmente, no sé, si requiere dinero el Estado para hacer construcción de puentes y caminos, tal vez pueda llegar a un acuerdo con los privados de tal manera de que los privados asuman la deuda, ellos realicen las obras y en el fondo estos privados le están dando crédito y el Estado lo va a ir pagando en algunos años. Bien. Supongo que ven esto, ¿no? Sí, se ve, profe. Ya. Esto es un ejemplo acerca de un bono y de la tasa de interés, porque en general yo hablé sobre esto y yo no sé si todos han hecho finanzas, me parece que no. Entonces lo que yo he puesto aquí es, hablé que el bono era un activo financiero, ¿ya? Y lo que estoy mostrando aquí es cómo se desarrollaría un tipo particular de bono que es el más común. Lo que estoy poniendo es que el bono tiene un costo de 100.000 pesos. Yo o ustedes lo compran por los 100.000 pesos, tiene un periodo de duración de 5 años y como yo le estoy prestando en el fondo estos 100.000 pesos, a 5 años, durante este mismo periodo voy a recibir intereses al 6% por estos 100.000. De tal manera de que en la tabla de desarrollo lo que tengo es que voy a tener cupón el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el 6% de 100.000 son 6.000. Por lo tanto, yo pago intereses o recibo esos intereses por el cupón número 1 una vez al año, el año 1. No estoy amortizando el saldo, por lo tanto, me sigue a quien emitió el bono, me sigue debiendo los 100.000. Al periodo 2, me vuelve a pagar los 6.000. No estoy amortizando, no se ha amortizado nada la deuda, por lo tanto, me sigue debiendo los 100.000. En el periodo 3 exactamente igual, en el 4 exactamente igual, y en el 5 paga los 6.000 y amortiza los 100.000 que me debía. Es decir, lo que se está haciendo es solamente año a año va pagando los intereses y sigue debiendo exactamente la misma cantidad de dinero para en el año 5 pagar los intereses y el valor del bono, el valor del principal.
se ve aquí en este gráfico de que podría esto ser infinito, seguir pagando intereses, 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 ¿ya? Y nunca amortizar el saldo, ¿ya? En ese caso, la fórmula para el cálculo de la cuota o cupón se transforma en lo que está aquí expresado. El principal o el precio del bono es exactamente la cuota o cupón dividido por la tasa de interés. En este caso, la cuota o cupón eran 6.000, la tasa de interés es el 6%, de tal manera que el precio serían 100.000. Cuando la tasa de interés de mercado se incrementa, el bono está rentando menos en términos reales, renta menos que el mercado. Y a los inversionistas no les conviene tener su dinero en activos que rindan lo mismo o más que la rentabilidad del mercado. De tal manera de que es castigado, digamos, de alguna manera ese precio del bono, y cuando sube o baja la tasa de interés, el precio de mercado es el que cambia. La otra cosa que quería mostrar era la tasa de encaje y el multiplicador bancario, porque yo lo hablé, lo expliqué, pero si no se ven los números no queda tan claro. En este ejemplo, el cliente depositó 100 pesos y supongamos que el banco tuviera una tasa de encaje de 40%, que es muy alta, ¿no? Pero es para el ejemplo. Acuérdense que nosotros teníamos una tasa de encaje del 9% para los depósitos a la vista. Entonces, se deposita ya los 100 pesos y el banco deja en bóveda 40 pesos guardados por la posibilidad de que vaya a haber un giro, y quedan 60 pesos restantes y presta los 60. Estos 60 que los toma otro cliente, y supongamos que se va al banco número 2 o al mismo banco, ¿ya? De esos 60 tiene que dejar el 40%, deja 24 guardados en bóveda y presta 36. Si este cliente de nuevo se va a otro banco o algún banco cualquiera, esos 36 se depositan, dejan 14 y se pueden prestar 22. Y así sucesivamente. Al final de cuentas, la cantidad de préstamos que se realizaron, si yo empiezo a sumarlos todos, se prestaron 149 pesos. En bóveda, producto de los distintos encajes, a medida que se fueron haciendo los préstamos, hay 100 pesos, que son los mismos 100 pesos que se depositaron inicialmente, ¿no? Y estos 100 pesos, a partir de esta tasa de encaje de 40% y permitiéndosele a la banca ir prestando el diferencial, la diferencia, ¿ya? Generó 149 pesos en préstamos. Es decir, es como si el sistema bancario creara dinero. No está creando dinero, lo que está creando es deuda. El sistema financiero y el sistema bancario genera deuda. Si ustedes suman, tenemos entonces que todos los depósitos que de alguna manera fueron haciendo las personas en los distintos bancos suman 249 pesos, que son correspondientes al encaje más el préstamo, ¿no? Esto, 149, como es una generación de deuda, no tiene respaldo. En el sistema anterior seguramente habría algún tipo de respaldo. El sistema permite hacer esto porque el sistema es muy confiable, es muy seguro, pero claramente estamos creando un dinero que no tiene prácticamente respaldo, y dependiendo de la tasa de encaje, esto puede crecer muchísimo, y la cantidad de dinero circulante, no circulante, la cantidad, la masa monetaria real ofertada, está demostrándose a partir del multiplicador bancario que estoy mostrando aquí, que es tremendamente más alta. Veamos con la tasa de encaje más pequeña. Aquí la tasa de encaje disminuyó a la mitad. Y en este caso, se generan 17 operaciones de préstamo con los mismos 100 pesos,
y se genera finalmente préstamos por 394 pesos. Ojo, los 98 que suman aquí el encaje es nada más que por efectos de redondeo, ¿ya? Pero los préstamos alcanzan a 394 pesos solo con 100 pesos de depósito con una tasa de encaje del 20%. ¿Qué pasa si disminuyo la tasa al 10 o la disminuyo, no sé, a un 5%? Las cantidades que se van a generar son enormes. Se piensa que alrededor del 90% de alguna manera es dinero creado o generado en la banca. La otra cosa que quería mostrarles después ya es el resumen ISLM. Cuando partimos con el mercado de bienes y servicios, partimos y dijimos que el consumo era el consumo autónomo más la propensión marginal al consumir por el ingreso disponible. Y el ingreso disponible era los ingresos, la renta, menos los pagos de impuestos más las transferencias. Finalmente, llegábamos a la expresión de que el consumo era el consumo autónomo, más la propensión marginal al consumir por 1 menos T por la renta, más la propensión marginal al consumir por las transferencias. Que la inversión era la inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión por la tasa de interés. Que el gasto de gobierno era un gasto autónomo y era constante. Que el gasto agregado o demanda agregada era consumo más inversión más gasto de gobierno para una economía cerrada y privada. Y que el gasto autónomo era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión autónoma más el gasto autónomo. A partir de esto llegábamos a que el I de equilibrio era alfa, el multiplicador del gasto autónomo, por R raya sub 0 el gasto autónomo menos BI. Y esto nos daba origen a la IS. ¿Ya? En realidad la IS va a ser, digamos, cuando yo despeje esta expresión, esta igualdad en función de la tasa de interés. Y por otro lado, lo que acabamos de ver en el mercado monetario. Hay una demanda de dinero, una cantidad de dinero físico que nosotros queremos tener para hacer uso de ello en transacciones por precaución o especulación, y esa cantidad de dinero demandada era la sensibilidad de la inversión, la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la renta, menos la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés. Y teníamos una cantidad de dinero ofertado que era la masa monetaria real ofertada. En equilibrio decíamos que la masa real ofertada tiene que ser exactamente igual a la demanda de dinero, por lo tanto era igual a K por I menos HI. Y de ahí despejábamos y decíamos que la tasa de interés era esta expresión y esto era exactamente igual a la LM. Cuando nosotros partimos, decíamos que la tasa de interés en el mercado de bienes y servicios era un dato que provenía del mercado monetario. Entonces, cambios en el mercado monetario, el incremento o decremento o disminución de la tasa de interés del mercado monetario financiero afecta el I de equilibrio. Este cambio, si se incrementa la tasa de interés, lo que está haciendo es disminuir el I de equilibrio. Y en contrario, si la tasa de interés disminuye, el I de equilibrio aumenta. Pero ese cambio en el I de equilibrio, una disminución o un incremento, provoca cambios en la tasa de interés. Y lo que se provoca es una especie de acercamiento tipo tela de araña, ¿no? Perdón, hasta aquí, ¿se entendió este resumen de la ISLM y cómo operan un mercado con el otro? ¿Hay alguno que pueda opinar y decirme que si me entendió o no me entendió? Sí, yo estoy entendiendo. Ya, gracias. Veamos entonces ahora, como decía, perdón, la IS está en el plano tasa de interés renta y la LM también está en el plano tasa de interés renta, de tal manera de que yo las puedo graficar una y otra. La IS tenía una pendiente negativa y la LM tiene una pendiente positiva.
Ambas son curvas. Sin embargo, igual que en la oferta-demanda, el hecho de que trabajemos con líneas rectas no hace mayor cosa, muy por el contrario. Se cumplen exactamente los mismos principios, se cumplen las conclusiones que pueda sacar van a ser exactamente las mismas, pero es mucho más fácil trabajar con rectas que con curvas. Entonces, entre la IS y la LM, la IS representaba todo el conjunto de todos los puntos de equilibrio donde el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Y la LM, el conjunto de puntos en el plano tasa de interés renta, tal que el mercado monetario está en equilibrio. De tal manera de que la intersección entre la IS y la LM es el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario el que está en equilibrio. Y está en equilibrio a una tasa de interés I sub 0, en este caso, y a una renta o producto I sub 0. Veamos lo que pasa si aplicamos una política fiscal expansiva. Cuando se aplica una política fiscal expansiva, lo que está pasando aquí es que el gasto de gobierno se incrementó. Y cuando se incrementa el gasto de gobierno, es el gasto agregado el que se incrementa y por lo tanto es la IS la que se va a desplazar hacia afuera. En el momento que la IS se desplace hacia afuera, como hay un mayor gasto agregado, para la misma cantidad de dinero existente en el mercado, lo que debiera pasar es que se provoca una escasez relativa en el fondo y lo que está haciendo es subir la tasa de interés. Se incrementa la tasa de interés por la escasez relativa del dinero. Pero por otro lado, el incremento de gasto de gobierno significa de alguna manera una mayor producción, un mayor producto, por lo tanto está creciendo el PIB. Y estamos pasando desde un producto I sub 0 a un producto I sub 1. Y la tasa de interés está pasando de I sub 0 a I sub 1 cuando se incrementó el gasto de gobierno, pasamos entonces de la IS a una IS prima. Creció el PIB, ¿ya? Y se incrementó la tasa de interés. ¿Qué pasaría en contrario si tuviéramos una política fiscal contractiva? Ojo, y que en ambos casos, cuando se incrementa el gasto de gobierno, se provoca un impacto inicial en el delta del gasto de gobierno, pero va a haber también un efecto en consumo inducido. Y en el caso de la contracción es exactamente lo mismo, pero en contrario. Por lo tanto, disminuye el gasto de gobierno en una cantidad que provoca un impacto inicial, una contracción inicial, pero además se provoca este efecto inducido en contrario, que resta de tal manera de que el impacto es mucho mayor. Cuando se provoca ese impacto menor, lo que está pasando es que hay menos actividad económica y eso significa que se incrementó la cesantía. Cuando se provoca una política fiscal contractiva, se disminuye el gasto de gobierno, se contrae la IS, se desplaza entonces hacia la izquierda, provoca una caída del producto, pasando de I sub 0 a I sub 1, el PIB es el que está disminuyendo, pero también hay una caída de la tasa de interés de mercado. ¿Qué pasaría ahora si aplicáramos una política tributaria contractiva? Es decir, dentro de las políticas de gobierno, lo que está pasando es que se incrementan los impuestos. Y cuando se incrementan los impuestos, tengo menos dinero disponible para consumo y ahorro. De tal manera de que en esa contracción lo que va a pasar es exactamente lo mismo que pasaba en la anterior con la política contractiva fiscal, pero a diferencia de ella, la IS no se está desplazando en forma paralela. La IS está pivoteando en torno al punto de corte en el eje de la tasa de interés, porque no cambia el intercepto. Se provoca
este pivoteo en torno a este punto y se contrae la IS pasando de la IS a una IS prima, donde está disminuyendo el PIB, pero también está cayendo la tasa de interés. En contrario, con una política tributaria expansiva, nos están disminuyendo los impuestos. Al disminuirnos los impuestos, mi ingreso disponible se incrementa. Tengo más dinero disponible tanto para consumo como para ahorro. De tal manera de que ahora la IS va a pivotear siempre sobre el mismo punto que estaba antes, en el punto de corte con la tasa de interés, en este intercepto de la IS, pero se expande hacia afuera y provoca un incremento del producto del PIB, pero también un incremento de la tasa de interés. Quiero volver atrás para mencionar algo aquí. Existen dentro de las políticas fiscales del fisco, tenemos el incremento del gasto, que es lo que normalmente llamamos tipo de política fiscal expansiva. Generalmente estamos hablando, cuando hablamos de una política fiscal, estamos diciendo incremento del gasto, pero puede ser incremento del gasto o disminución del gasto. O sea, tenemos política de gasto, política tributaria y política de transferencia. En la función consumo, que es parte del gasto agregado, aparece el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por I, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Las transferencias están multiplicadas por la propensión marginal al consumo. Y la propensión marginal al consumo es un número menor a 1. De tal manera de que cuando nosotros incrementamos las transferencias en 100 pesos, el efecto en consumo no van a ser 100 pesos, porque como está multiplicada por la propensión marginal al consumo, que es un número más chico que 1, el efecto va a ser que el consumo se va a incrementar en menos de 100 pesos. En Chile debiera ser del orden de 0,73 y por lo tanto debiera incrementarse, se incrementan las transferencias en 100 pesos, pero el efecto solamente va a ser del orden de 73. ¿Ya? Así que, si se incrementa las transferencias, lo que va a pasar es que se va a provocar un desplazamiento en paralelo de la IS, pero comparado con esto, si hubieran sido los 100 pesos, hubieran sido en gasto de gobierno, se hubiera desplazado esto, pero con transferencias se desplaza mucho menos, ¿no? Y en contrario, si la política fuera contractiva, bueno, también ahora se desplaza, pero menos en contrario, ¿no? Provoca como un efecto amortiguador en ambos casos, para un lado o para otro. Pero hasta el momento hemos visto solamente la política que tenga que ver los cambios que puedan haber expansivos o contractivos que tienen que ver con la IS. Veamos qué pasaría con el esquema ISLM, pero con una política monetaria expansiva. Cuando se incrementa la masa monetaria, se está incrementando incluso en mayor porcentaje o en mayor número, ¿ya?, la masa monetaria real, la masa monetaria real ofertada. Y esta expansión provoca que la LM se desplace hacia la derecha. Con una mayor cantidad de dinero, la lógica es que, primero, este exceso de oferta de dinero, así como se cumple la ley de oferta y demanda, cuando hay excesos, los precios caen. Y cuando el precio cae, el precio del dinero es la tasa de interés, por lo tanto la tasa de interés debiera bajar. Y cuando el precio del dinero cae o baja, el crédito es más barato y habrá una cantidad extra de personas que estarán, o de familias que van a solicitar créditos. Y nadie solicita créditos para observar el dinero, ¿no? Como el rico MacPato que lo tenía guardado en su bóveda, en su arca. Lo que la gente pide es el dinero para usarlo, consumirlo, porque va a cambiar el auto, porque va
a construir una mansarda, porque va a hacer reparaciones, porque va, en fin, para las razones que quiera. De tal manera de que ese dinero se utiliza y lo que va a pasar es que se incrementa el producto, ¿ya? O el PIB. Cayó la tasa de interés de mercado, pero se incrementó el PIB. ¿Qué pasaría si la política monetaria fuera contractiva? Si la política es contractiva, lo que va a pasar es que esta escasez de dinero, porque el Banco Central, por ejemplo, podría haber hecho a partir de una OMA, lo que hizo fue vender bonos, y al vender bonos retiró dinero, disminuyó la masa monetaria, disminuye en mayor medida la masa monetaria real ofertada, se provoca esta escasez en el fondo relativa de dinero, el precio del dinero sube, por lo tanto la tasa de interés incrementa, y al disminuir el dinero, al hacerse más escaso, lo que está pasando es que el producto o el PIB o la renta de las personas está disminuyendo, de tal manera de que estamos pasando de un producto y sub cero a un producto y sub uno por una política monetaria contractiva. Hasta el momento lo que he explicado se entiende. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguien que no entienda, que me explique, que alguien tenga que explicarle? Yo tengo una duda, profe, respecto a esos valores que salen en todas las diapositivas a la derecha, que sale, por ejemplo, el delta menos el pi, delta más i. Eso representa los puntos X e Y del mundo del nuevo equilibrio, algo así. Sí, lo que pasa es que lo que estoy diciendo aquí, por ejemplo, en este que estoy mostrando aquí, digo que si yo en este esquema ISLM aplicar una política monetaria contractiva, el resultado final, en el fondo, debería haber puesto ahí, ¿ya? El resultado final es que pasamos, ¿no es cierto?, de un E, que era el punto de equilibrio inicial, a un E'. En ese entonces, cuando acontece eso, cuando pasamos de E a E', que es el resultado final, ¿ya? Después de aplicar la política, lo que va a pasar es que la tasa de interés va a subir, y por eso digo, delta más I se incrementó, y por otro lado, lo que se hizo fue disminuir el producto, la renta, no sé, el PIB, ¿ya? Porque todo es igual en este modelo, ¿ya? Todos son el mismo valor, está pasando, entonces se está contrayendo, está pasando de sub 0 y sub 1, por lo tanto está disminuyendo. No sé si te expliqué bien, Sebastián. Sí, me queda claro, profe. Ya. ¿Alguna otra tiene dudas? Esto es importante porque finalmente hemos construido todo un modelo para llegar a esta expresión tan simple que son los gráficos y que en la medida que nosotros vamos aplicando una política a otra, es como que el gráfico nos va hablando, nos va diciendo, si yo lo muevo a la izquierda porque se contrajo, porque hay menos lucas, porque hay menos plata, entonces se provoca una escasez relativa y debiera subir la tasa de interés. Sube la tasa de interés. Y si entonces hay menos dinero, entonces hay una contracción en la economía, y por lo tanto, si hay una contracción en la economía, deberá producirse menos. Efectivamente, el PIB está disminuyendo. ¿Se fijan? Entonces, el gráfico de alguna manera como que nos habla, y la lógica nos está diciendo que se está cumpliendo exactamente, ¿ya?, lo que aparece en el gráfico. Veamos si podemos aplicar una política combinada, ¿ya? En este caso, lo que yo estoy diciendo aquí, y quiero por favor que se fijen bien, digo PFE, política fiscal expansiva, y política monetaria contractiva. ¿Ya? Para este ejemplo, a pesar de que estas dos cosas a lo mejor en la práctica ocurren en conjunto, lo que yo voy a hacer es aplicarlas de a uno, y por lo tanto estoy en un punto inicial de equilibrio inicial entre la IS y la LM en el punto E, a un producto y sub cero y una tasa de interés y sub cero de mercado. Aplico una política fiscal expansiva donde incremento el gasto de gobierno, y lo que va a pasar es que la IS pasa a cero, se desplaza a una IS prima, producto del incremento del gasto de gobierno. Y llego a un equilibrio E' con un producto I sub 1 y con una tasa de interés I sub 1. La tasa de interés de mercado pasó de I sub 0 a I sub 1 y el PIB pasó de I sub 0 a I sub 1. Y ahora,
ahora tendría que aplicar la política monetaria contractiva, es decir, lo que voy a hacer es disminuir esa masa monetaria. Y entonces es la LM la que se ve afectada y se contrae, desplazándose hacia la izquierda una LM'. Y llegamos entonces a un punto de equilibrio entre la IS y la LM. Todos los puntos de equilibrio están en las intersecciones IS-LM. E sub 2, donde la contracción hizo que se disminuyera el PIB de I sub 1 a I sub 2 y la tasa de interés subiera de I sub 1 a I sub 2. Eso sería el equilibrio final de aplicar estas dos políticas. Es decir, disminuyó el PIB en principio acorde al dibujo, ¿ya? Y se incrementó la tasa de interés. Entonces, ¿podría haber dado un resultado diferente? Sí, podría haber dado un resultado diferente. Para este ejemplo, yo arbitrariamente, ¿ya?, desplacé la IS en una cantidad y la LM en otra cantidad. Pero si la fuerza de la IS de desplazamiento de la IS es mucho mayor que la LM, en vez de estar en este punto, a lo mejor podría haber estado por acá, ¿no? Puede que los resultados hubieran sido distintos, ¿ya?, dependiendo de la fuerza con la que se va una u otra, ¿no? Eso lo vamos a ver después en el ejercicio donde quiero que analicen ustedes mismos. Pero ¿podría haber dado resultados diferentes? Sí, puede dar resultados diferentes, ¿no? Esto se los mandé también las recetas keynesianas. A ver. Van a resultar mejor así. Supongo que las ven, ¿no? ¿Ven las recetas keynesianas? ¿Están viendo Sí. esto? Sí, por favor, ya. Entonces, Keynes lo que decía era lo siguiente: las medidas de política fiscal para curar las enfermedades económicas. Si estamos en una recesión o depresión, así como estamos hoy día en Chile, los síntomas que se manifiestan es con una recesión o una depresión es una contracción económica. Y cuando hay una contracción económica, se vende menos, las empresas producen menos, al producir menos, entonces echan gente, de tal manera de que se provoca desempleo. Cuando este desempleo, producto de una depresión o una contracción fuerte, cuando esto ocurre, hay empresas que quiebran y por lo tanto cierran. Y hay otras que antes de quebrar deciden bajar la cortina y echar a sus trabajadores y esperar a que vengan tiempos mejores para reabrir, ¿ya? Tratan de conservar lo que puedan de la empresa a pesar de no estar funcionando. Despiden trabajadores y cierran empresas. Eso pasa como producto, digamos, de la depresión o la recesión. Esto está pasando en Chile actualmente, y mucho. Estamos pasando una época compleja. Y cuando pasa esto, entonces, como las ventas caen, finalmente las empresas terminan bajando los precios, primero para tratar de vender, castigando sus márgenes de utilidad o de beneficios, y llega un momento en que están tan endeudadas que incluso venden productos bajo los costos con el fin de poder hacer dinero y poder cubrir deuda. Por lo tanto, se manifiesta una deflación con una baja sostenida de precios. Pero también aumenta el ahorro, ¿ya?, y hay superávit externo. Esto pasa cuando estamos pensando que el problema se produce solamente al interior del país. No como el caso de hoy día, que el problema es interno y externo. Este problema es mundial. Por lo tanto, cuando el país es solamente en el país, nosotros estamos complicados, pero podemos seguir exportando. Exportamos lo mismo que exportábamos a lo mejor antes, pero como tenemos problemas de dinero, de desempleo, por trabajo, importamos menos y ahí se provoca el superávit externo. Pero cuando estamos en la situación actual, lo que está pasando es que no nos están comprando afuera las cantidades que teníamos que
que antes nos compraban, por lo tanto se contraen las exportaciones, ¿ya? Y también se contraen las importaciones porque estamos con desempleo, es decir, se afecta a todo. Las causas que se produce esto es que hay una insuficiente demanda agregada, es decir, a nivel generalizado el producto de que hay menos trabajo y menos producción, ¿ya? Menos trabajadores porque hay menos venta, se produce menos. Hay una demanda agregada insuficiente porque se ha contraído. Obviamente los empresarios no van a invertir o van a invertir muy poco frente a la situación, ¿no? No se van a arriesgar. Y los consumidores ahorran demasiado, algunos pueden ahorrar, hay otros que están cesantes y que van a estar muy, muy mal. Frente a esta enfermedad que podríamos llamar enfriamiento de la economía, ¿ya? ¿Qué podría prescribir un médico o un economista? Lo que hay que hacer es una política fiscal expansiva. Es el Estado el que tiene que aumentar el gasto público, cosa que está pasando hoy día, de tal manera de que sea el Estado un actor preponderante que esté de alguna manera generando planes y programas para que esta gente cesante comience a trabajar. De hecho, ya era algo que tenía que hacer el presidente. El presidente en su cuenta pública dice que va a generar planes y programas con el fin de poder generar 1.800.000 empleos, que es más o menos lo que se estima en términos reales que existe. En realidad, todos piensan que 1.800.000 se queda corto, de que existe una gran cantidad de cesantía disfrazada, de tal manera que ha llegado mucho más alto, ¿no? Y entonces el Estado es el que tiene que salir a reactivar la economía a través de planes y programas donde se está aumentando el gasto público, que tiene que disminuir impuestos en lo posible, de tal manera de poder hacer que las personas, que los ciudadanos tengan una mayor cantidad de dinero disponible para el consumo. Eso es lo que está haciendo hoy día de otra manera, no disminuyendo los impuestos, pero sí entregando subsidios, créditos blandos que eventualmente podrían no devolverse, eh, bonos que de alguna manera está entregando a la gente, de tal manera de que no se afecte tan fuertemente el consumo y se contraiga tanto la economía. Es como darle un frenazo a la contracción económica. Y de hecho eso pasa también, digamos, cuando con el seguro de cesantía, ¿no? Y obviamente endeudarse públicamente. O sea, el Estado está gastando unas cantidades impresionantes de dinero, acorde a lo que está diciendo con sus programas, mucho más de 20.000 millones de dólares en un periodo de 2 años. El programa estaba planteado como en 22.000 millones de dólares para 2 años y probablemente van a ser mucho más, ¿ya? Eso independientemente de los dineros que eventualmente pueda incorporar al sistema el Banco Central con el fin de poder mantener, proteger la moneda, digamos, y la estabilidad macroeconómica. Eso con respecto, digamos, a un mal enfriamiento, ¿ya? Cuando hay una contracción económica. Por otro lado, lo que podríamos tener en contrario es un sobrecalentamiento de la economía. Y los síntomas de eso son que hay inflación, es decir, están subiendo permanentemente el nivel de precios de la economía, están subiendo todas las cosas, suben los precios, los trabajadores se empiezan a quejar de que el dinero no alcanza, que han perdido poder adquisitivo, y entonces cada cierto tiempo presionan para incrementos de salario. Pero sigue, digamos, la máquina subiendo y subiendo los precios. Y obviamente hay un déficit en el exterior, ya se termina importando más de lo que se exporta. Todo es en contrario, ¿no? Las causas se provoca un exceso de demanda agregada. Existe demasiado dinero y como existe demasiado dinero, de alguna manera las personas están incluso aprovechando de importar más. Cuando se dispone de más dinero, los productos importados que antes nos resultaban caros, hoy día como yo tengo más disponibilidad de dinero,
pareciera que sigue costando lo mismo, pero pareciera como que para mi bolsillo, ya en términos relativos, como tengo más plata, es como que está un poquito más barato y por lo tanto aprovecho de importar más porque tengo una mayor cantidad de dinero. Compro más computadores, compro más televisores, se compran más, qué sé yo, equipos de música, no sé, refrigeradores, lavadoras importadas, ¿no? Se provoca, se provoca un exceso además de demanda agregada, porque al tener más dinero, quiero comprar más, ¿ya? Y como la producción no avanza a la velocidad, ¿ya?, de que se ha incrementado la cantidad de dinero, entonces eh, no está la producción no es capaz de satisfacer todo ese exceso de demanda y suben los precios, se provoca inflación. Y obviamente los empresarios viendo de que se está vendiendo mucho, entonces tratan de invertir más con el fin de poder satisfacer esa demanda de producción insuficiente, ¿no? Y obviamente los consumidores no están ahorrando lo suficiente, están gastando más. Para este mal sobrecalentamiento de la economía, el doctor económico prescribiría una política fiscal restrictiva, es decir, disminuir el gasto público, de tal manera de que es lo que puede hacer, ¿no? Al disminuir el gasto público, está contrayendo la IESE, y al contraer la IESE, está afectando, por un lado, el producto, y está cayendo la tasa de interés. Tiene que subir los impuestos con el fin de que las personas dispongan de menos dinero disponible para disminuir su consumo, y debiera haber un superávit público, es decir, gastar menos, porque lo que hay que hacer es contraer de alguna manera la economía para poder llegar a los niveles de estabilidad donde no haya inflación o que la inflación esté controlada, que el nivel de precios se mantenga relativamente constante en el tiempo. El resumen de las recetas keynesianas: teníamos por un lado enfriamiento de la economía y por otro lado sobrecalentamiento. El síntoma en un caso es el paro, ¿ya?, la cesantía, y por otro lado tenemos inflación. Las causas del enfriamiento es una demanda agregada insuficiente, y en el sobrecalentamiento hay un exceso de demanda agregada o de gasto agregado. Y la prescripción es una política fiscal expansiva para el enfriamiento, porque hay déficit, y la política fiscal expansiva, ¿ya?, y en este caso tendríamos superávit. Yo tenía por aquí. A ver. Jóvenes, ¿se ve esto que acabo de poner aquí? Profe. Sí, profe. Ya, Sí se ve. gracias. Estos son los ejercicios que yo les mandé, les envié, ¿no? Hay unos pequeños recuentos. Recordar que existen dos mercados: el de bienes y servicios, que es el mercado real, y el otro es el monetario, ¿no? Y que la política fiscal es política de gasto, de transferencia o tributaria. Y en cambio la política monetaria va a ser la tasa de política monetaria, que le llaman IPOM, que es la tasa a la que el Banco Central le presta dinero a la banca, conocida también como tasa de instancia. Es la tasa de encaje, la cantidad de dinero que queda guardada en bóveda cada vez que alguien hace un depósito en el banco, o para ciertas operaciones comerciales con la banca. Y está la política monetaria, la cantidad de dinero eventualmente que está circulando en el mercado.
Respecto a lo que viene aquí es el tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, que nosotros todavía no nos hemos metido. A eso a la próxima clase vamos a hablar sobre abrir la economía. Así que me olvido de eso en principio. Pero cosas que uno debiera poder, que ustedes debieran poder responder. ¿Ya? En la primera dice, comente en forma breve, no más de 5 líneas. Hay algunas cosas de estas que han salido en pruebas. ¿Ah? Los indicadores del nivel de actividad económica tienen defectos cuando se usan como indicadores del bienestar de la población. Eso es cierto, ¿no? Tienden en general los políticos a decirnos ya que toman el PIB del país y dividido por el número de habitantes, que sería el PIB per cápita, y dicen, uy, tenemos un PIB per cápita que se está acercando, como decía Longueira, vamos a llegar al PIB per cápita de Portugal, así que dentro de muy poco vamos a ser desarrollados. Eso no es cierto. O sea, es cierto que a lo mejor vamos a llegar dentro de poco tiempo a eso y efectivamente vamos a tener el mismo ingreso promedio o renta promedia, ¿ya? Los habitantes de Chile con respecto a los de Portugal. Pero el PIB es una torta, ¿ya? Y esa torta, si yo la divido acorde equitativamente, todo, ¿ya? Y ahí sale el per cápita, efectivamente se cumple eso. Pero eso es teoría, eso es un número, eso es solamente una división. La realidad es cómo se divide. Y hay algunos que sacan la tajada del león y otros que no sacan nada o casi nada. ¿Ya? Hay empresas que están aparentemente produciendo y rentando mucho, pero ese dinero no se queda en el país, se va afuera. Empresas transnacionales que se llevan, por ejemplo, las mineras, a lo mejor se llevan muchísimo dinero fuera, ¿ya? Y además con beneficios tributarios. Los señores, los grandes empresarios, digamos, ¿no? Normalmente hablamos de Luxis, qué sé yo, no sé, eh, el señor, digamos, de Jumbo, eh, Piñera, ya mismo, y yo tantos otros, los Cuetos, los de LATAM, los Solari de Falabella, se llevan muchísimo dinero, y hay gente que vive en la pobreza más grande. El, el mejor ejemplo de que el per cápita no refleja la realidad micro, porque el PIB es un indicador macro, es el hecho de que si yo veo que una guagua cualquiera que haya nacido en cualquiera de las maternidades de un hospital público, ¿ya? Normalmente esa guagua en promedio es una de una familia en la que está el padre, la madre y a lo mejor 4 hijos, ¿no? Y estamos diciendo que a lo mejor esa guagua viene con un ingreso anual de, no sé, $10.000, $12.000, por lo tanto tenemos $1.000 ¿ya? Mensuales, lo que significa una cantidad importante de dinero, y si empezamos a multiplicar, a lo mejor vemos de que esa familia de esa guagua que no le ha trabajado un día a nadie, porque acaba recién de nacer, ya viene ganando en promedio, acorde a esta división del PIB, viene ganando a lo mejor, no sé, 1 millón, 2 millones de pesos mensuales. Y si tú perteneces a esta familia que son de 4 o 6 personas, no sé, están ganando 4 o 6 millones de pesos mensuales en promedio, lo que es absurdo. Todos sabemos que no es así. Por lo tanto, los indicadores del nivel de actividad económica, cuando se usan como indicadores de bienestar de la población y por lo tanto como un indicador micro, son falsos, ¿no? El deflactor, el B dice, el deflactor del PIB no sirve para medir la inflación. Sí, sirve para medir la inflación. El deflactor del PIB lo que refleja es, como es un indicador que se calcula exactamente igual, como en fórmula exactamente igual al IPC, lo único que cambia es la base. Mientras el IPC está referido a una canasta base, y esta canasta base vemos cómo cambia en el tiempo su precio, y ahí vamos viendo por las diferencias de precio cuánto se incrementa el costo de la vida. En el caso del deflactor del PIB, lo que estamos viendo es qué pasó con el cambio del nivel de precios, pero contemplando toda la economía del país.
en el fondo es la inflación de la economía, ¿no? Lo mencioné en algún momento, lo expliqué y pueden ustedes verlo. ¿Qué es política macroeconómica? El conjunto de medidas gubernamentales destinadas a incidir en el crecimiento de la economía, o sea, el PIB, en el desempleo, tratar de disminuir el desempleo y tratar de tener pleno empleo de los recursos, ¿ya? Y incidir sobre la inflación, mantener una estabilidad de precios. El Banco Central tiene por política definida que sea aproximadamente un 3,5% anual, ¿ya? ¿Por qué es así? Porque se considera de que la inflación es como si fuese, ¿ya?, un impuesto regresivo que afecta a los más pobres, porque las que tienen más dinero, los que tienen su riqueza, más riqueza, ¿ya?, tienen su riqueza en activos indexados, de tal manera de que lo tienen en UF, lo tienen en divisas, lo tienen en, no sé, en algún activo indexado, de tal manera de que si se incrementa la inflación, también su dinero, su riqueza, también se revaloriza. De tal manera de que si tienen pérdidas, sus pérdidas son mínimas. En cambio, el pobre no puede hacerlo, ¿no? Bueno, en el 2 sale la diferencia entre saldos monetarios reales y nominales y explique la importancia de la función consumo entre el análisis económico. La función consumo es tremendamente importante dentro del análisis económico. La función consumo es la que de alguna manera es como el motor, digamos, de esta economía. El asunto es cómo es ese consumo. Si ese consumo es un consumo de bienes durables y estamos cada vez adquiriendo más bienes durables, nos provocan mayores grados de bienestar. Pero este mercado lo que ha llevado es a tener mayores grados de consumo de bienes que duran poco, de tal manera de que permanentemente los estamos cambiando, estamos comprando, estamos botando, estamos comprando, estamos botando, que es lo que ustedes deberían haber visto en el video de cómo se hacen las cosas, ¿ya?, del ecologista. Espero que lo hayan visto. Es importante. Es muy importante para entender, para un ingeniero entender qué pasa desde el momento que viene la extracción, ¿ya?, que va a dar origen en la industria a bienes y servicios, y después qué pasa cuando estos bienes y servicios se van terminando y cómo llega la libre disposición. Y entre medio está todo el problema de la contaminación y el problema del sobrecalentamiento. Es importante para un ingeniero que sea capaz de entender cuál es el proceso. Por lo tanto, no dejen de verlo. Lamentablemente, estamos con esta pandemia y yo no puedo obligarlos a verla, solamente les puedo recomendar y darles el link para que lo vean. Pero nosotros en clase lo veíamos y conversábamos acerca del tema. Yo espero que ustedes lo vean. La función consumo es tremendamente importante porque finalmente un incremento del gasto de gobierno, un incremento en la inversión autónoma, provoca un impacto inicial, pero ese impacto inicial provoca además, ¿ya?, un efecto en consumo inducido por este impacto inicial. De tal manera de que cuando la economía crece en 100 pesos, el efecto final es que la economía creció a lo mejor en 150 pesos. ¿Ya? Y eso se explicaba entonces por el multiplicador del gasto autónomo. Esa es la verdadera importancia de la función consumo dentro del análisis económico. La diferencia entre saldos monetarios reales y nominales. Los saldos monetarios nominales es un número, como explicaba antes, en un billete, ¿ya? 100, 1000, 10.000, 20.000, ¿no? Pero el saldo monetario real tiene que ver con el poder adquisitivo que tenga ese dinero. A nosotros no nos interesan los nominales, a nosotros nos interesan los saldos monetarios reales. Si a mí mi jefe me dijera que porque soy un buen trabajador me va a incrementar mi sueldo, me lo va a duplicar, ¿ya?, lo más probable es que voy a llegar muy, muy contento a mi casa. Le voy a contar a mi familia, me juntaré con los amigos, me compraré, no sé, unas chelas y haré un asado, digamos, para celebrar, ¿ya?
Y para el próximo sueldo voy a mirar el sobre y el sobre efectivamente viene con el doble del dinero. Pero, y yo contentísimo con que tengo el doble del sueldo, ¿no? Pero si voy al supermercado, a las compras normales, estandarizadas y estandarizables que tengo que hacer durante una vez al mes o varias veces en el mes, y veo que los precios han subido de tal manera de que subieron al triple, yo no estoy mejor, estoy peor, porque los precios subieron al triple y mi sueldo solamente se duplicó, por lo tanto voy a poder comprar menos, voy a comprar 2/3. Entonces, a partir de este ejemplo a lo mejor absurdo, ¿ya? Lo que estoy mostrando es que a mí no me interesa el nominal, lo que me debe interesar es el real, mi poder adquisitivo. Y lo mismo pasaría si me voy a otro país. Cambian los billetes de forma, cambian de colores, cambian de monos, cambian de guarismos, pero finalmente, ¿cuándo me voy a dar cuenta si estoy mejor o peor en el cambio de trabajo cuando estaba en Chile a cuando esté fuera? Cuando vaya al supermercado y compre. Y ahí vea y tenga, a pesar de que no entienda muy bien el sistema de precios de este otro país, sí tengo en mi mente que el porcentaje, qué porcentaje del dinero gastaba en bienes de consumo y qué porcentaje estoy gastando ahora en esos mismos bienes de consumo fuera, ¿no? O el arriendo, el porcentaje del arriendo del sueldo, si estoy pagando más, si estoy pagando menos. Siempre me interesan los saldos monetarios reales y no los nominales, ¿no? Los nominales son referenciales para algo. Bien, estamos a las 10:40 y en realidad no hemos avanzado mucho en estos ejercicios. Seguiremos trabajándolos, pero me gustaría que ustedes los fueran viendo de tal manera que avanzáramos un poco más rápido en esto, ¿no? Jóvenes, ¿me escucharon lo que dije? ¿Me entendieron o no? ¿Tienen dudas? Sí, profe, lo escuchamos y lo entendí. Ya, muy bien. Cualquier cosa está el correo, cualquier cosa está el WhatsApp, que es mucho más rápido, ¿no? Me pueden hacer consultas. Se supone que Alberto debería hacer una ayudantía con estos mismos tipos de ejercicios, así que yo creo que estén atentos a ello, porque les va a ayudar a poder entender y aplicar el modelo, ¿no? Quedamos hasta aquí. Más tarde veremos lo de la prueba. Que estén bien. Igual, profe, Chao, que esté profe. bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Ustedes también, que estén bien.